tiene que llegar como tal a las 1.300 semanas, y en los fondos privados por lo menos se debe llegar a las 1.150 semanas para acceder a una pensión de un salario mínimo mensual vigente. Lo que pasa, digamos, otra vez está yendo a colación en el caso de Chile, es que de pronto se logra llegar a las 1.150 semanas, se accede como tal a una pensión de vejez, se hace un cálculo matemático o aritmético con lo que alcanzó a tener de saldo acumulado o capital acumulado, y sobre eso le dicen, usted de aquí en adelante va a recibir mensualmente X monto, pero son montos muy pequeños, muy pequeños. A eso posiblemente es lo que seguramente la oposición no quiere llegar, y por eso pues se hacen unas propuestas diferentes a lo que actualmente maneja el gobierno. Estamos conversando en la recta final de esta entrevista desde la ciudad de Bogotá con dos expertos, la jefe jurídica y el gerente de legal jurídico en la ciudad de Bogotá. Al cierre es necesario una pregunta que todos nos hacemos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que ya está evidenciado que todo el mundo, entre comillas, se está escurriendo del fondo privado al fondo público, es decir, al régimen de prima media. Y en medio de lo que él llama se está escurriendo o se está pasando, están las empresas que le prestan asesoría a aquellos que quieren hacer su traslado, por ejemplo, por casos como la ineficacia del traslado. Ustedes le quieren explicar a la audiencia del Oriente Antioqueño si es cierto esto de que todo el mundo se escurre, o es lo que todo el mundo debería hacer si tiene todavía la posibilidad, trasladarse, reclamar la ineficacia del traslado, doctor John y doctora Laura. Bueno, referente a la ineficacia del traslado, es un tema referente a la conveniencia del afiliado. Tenemos que partir de una situación específica, y es que es cierto y es conocido para todos que las personas que tienen un ingreso base de cotización entre 3 salarios o superior, le es más conveniente estar afiliado al régimen de prima media administrado por Colpensiones, por cuanto la forma de liquidar la pensión es completamente diferente a la que haría un fondo privado de pensiones. No es cierto que la gente se escurra, simplemente es una posibilidad jurídica y jurisprudencial que se abrió desde el año 2008, que es todo el tema de la ineficacia del traslado, aunque ha evolucionado significativamente, no es un tema nuevo. Quizás hoy en día por los medios de comunicación y por el acceso a las tecnologías, pues las personas conocen un poco más de estos temas. Sin embargo, esto se viene hablando desde el año 2008 por parte de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, donde en efecto lo que se busca es que las personas que hoy en día se ven afectadas al pensionarse en un fondo privado de pensiones, pero no partiendo desde el sentido económico, sino desde la falta de información por parte de los asesores de los fondos privados de pensiones, puedan trasladarse después de haber superado esa barrera de los 10 años antes de la edad de pensión. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres que tengan 47 años o más, hombres de 52 años o más, puedan tener este derecho a la libre elección de régimen pensional de manera informada. Para la mesa de trabajo y para la audiencia es bien conocido que cuando se crearon los fondos privados de pensiones se generó un boom de que el Instituto de Seguro Social se iba a liquidar, y donde se mencionaron ciertas prebendas por parte de estos asesores y promotores al indicar que conmigo se va a pensionar más alto, como fondo privado le voy a dar mejores rendimientos, si usted se quiere pensionar en 2 años, lo voy a pensionar. Una infinidad de características que no son propias del régimen de ahorro individual, y que lo que hicieron fue generar una expectativa, una falsa expectativa para estos afiliados. Entonces, hay que evaluar en efecto pues si a la persona le conviene o no le conviene estar afiliado al régimen de prima media, entendiéndose que, como lo he indicado, las personas que tienen un ingreso base de cotización, es decir, devengan 2 salarios o más, pues en efecto la mesada pensional le saldría un poco más alta que lo que podría percibir por un fondo privado de pensiones, pero no viéndolo desde la parte económica, sino desde el deber objetivo de cuidado al momento de brindar la información. Entonces,
Sí conocemos una competencia desleal por parte de los fondos privados de pensiones cuando quisieron captar a todas estas personas con un sinnúmero de mentiras y trasladarlas a los fondos privados de pensiones. Y de cierta manera, al generarse estos traslados, desconocieron derechos de los trabajadores y afiliados al Sistema General de Pensiones. Entonces, la ineficacia del traslado, como lo dije anteriormente, es un tema que se ha venido hablando ya hace mucho tiempo por parte de la Corte Suprema de Justicia, y donde digamos que ya hay una línea jurisprudencial tan marcada que pues ya sabemos que en efecto ciertas personas con ciertas características, que yo quizás ya les va a explicar 3 grupos para que ustedes puedan dilucidar lo que les estoy comentando, puedan retornar a Colpensiones. Aquí quiero hacer una acotación, y es que los fondos privados no son malos, no hay que satanizarlos. De hecho, si les doy un tip clave, China, un país completamente comunista, donde las pensiones siempre las ha manejado el erario público, el Estado y demás, en el año 2022 abrió la posibilidad y la puerta para que sean los fondos privados de pensiones a través de un aporte voluntario que pueda pensionar a los jóvenes que hoy en día no están cotizando. Entonces, no satanicemos fondos privados, simplemente se trata de saber que pues al no ser informado tengo derecho a retornar al lugar de donde nunca debió haber salido, que en este caso pues en efecto era el Instituto de Seguro Social. John, si nos quieres comentar los 3 grupos de personas de los que hablamos anteriormente. Pues bueno, mire, para de pronto decirlo de una manera más cruda, más certera y más tangible, yo quisiera colocarles un ejemplo rápido de por qué, como tal, existe esta línea donde efectivamente se busca pues regresar a estas personas a Colpensiones. Imagínense que alguien finalizando su vida laboral lo multiplicáramos coloquemos un ejemplo, por 4. ¿Qué significa multiplicarlo por 4? Nacieron en el mismo día, estudiaron lo mismo, trabajaron en las mismas empresas, tuvieron los mismos salarios, todo exactamente igual en sus características personales, ¿sí? Sin embargo, uno de ellos, finalizando su vida laboral, es soltero, no depende nadie económicamente de él. Otro tiene como tal un cónyuge, compañera permanente o pareja. Otro, aparte de tener cónyuge, compañera permanente o pareja, tiene hijos menores de 21 años. Y otro, aparte, de pronto tiene también un hijo con algún tipo de discapacidad. Aquí la discusión y el tema de equidad o igualdad es el siguiente. Mientras que en un fondo, digamos que en el fondo privado, la persona recibiría una mesada muy inferior a lo que podría recibir en Colpensiones. En el fondo privado también existen unos diferenciales dependiendo de las características familiares que acabo de nombrar. Mientras que el soltero, digamos hipotéticamente, con un capital acumulado X, recibiría una pensión de 3 millones de pesos, el que ya tiene cónyuge o compañera permanente con ese mismo capital acumulado es una pensión de 2.500.000, el que ya tiene cónyuge e hijos es de 2 millones de pesos, y el que tiene un hijo con discapacidad puede llegar a ser una pensión de un salario mínimo. ¿Por qué? Porque cuando se calcula la mesada en el fondo privado, todas las características familiares tienen que ser tenidas en cuenta si esta persona que va a acceder a la pensión de vejez fallece, ¿sí? La heredarían ya sea su cónyuge, sus hijos menores de 21 años, o inclusive si tiene un hijo con discapacidad que tendría una expectativa de vida mucho más amplia. Esto no pasa en el fondo público. En el fondo público no le van a mirar a la persona sus características familiares. Simplemente, y en la norma está muy claro, una forma aritmética como se calcula su respectiva mesada de acuerdo a sus aportes durante el trayecto de toda su vida laboral o de sus últimos 10 años. Por principio de favorabilidad se ve cuál matemáticamente le conviene más, se aplica la fórmula y sobre eso se saca su tasa de reemplazo y queda con una respectiva mesada. Esto, si se dan cuenta, pues genera como tal una discusión bastante grande, porque si yo con las mismas condiciones que el que está en Colpensiones, porque me voy a pensionar con muchísimo menos, ¿sí? Por una mala información. De ahí viene como tal el proceso de ineficacia en gran medida, ¿sí? Los grupos que nosotros aconsejamos tener en cuenta son los siguientes. Hombres, primer grupo, hombres menores de 52 años y mujeres menores de 47 años que todavía pueden hacer sus traslados actualmente por vía administrativa.
solamente tienen que acudir al proceso de la doble asesoría. En este grupo lo que nosotros recomendamos es, como decía la doctora Laura, pues sencillamente es informarse muy bien para saber realmente dónde me conviene finalizar mi vida laboral. Ejemplo hipotético, alguien que haciendo sus cálculos sabe y es consciente que no va a llegar a tener las 1.300 semanas que actualmente se necesitan en Colpensiones, sino que de pronto va a llegar a las 1.150, pues le conviene mucho más estar en el fondo privado porque el requisito es menor para por lo menos acceder a una pensión de un salario mínimo. Opción 1. Opción 2. Sabe que definitivamente no va a cumplir la semana. O sea, que definitivamente cuando llegue a sus 62, 57 o más años de edad, definitivamente no va a tener las semanas para acceder a la pensión. En ese caso, si la persona está bien informada, la recomendación sería estar en el fondo privado. ¿Por qué? Porque por lo menos en el fondo privado le van a entregar sus aportes obligatorios más unos rendimientos que se han generado en la línea del tiempo. En otras palabras, va a recibir un poco más de dinero que lo que recibiría en Colpensiones, que es una indemnización sustitutiva, ¿sí? Ya en el segundo grupo son estas personas que hablaba la doctora Laura, que son personas que están a menos de 10 años de cumplir su edad de pensión, que se asesoren muy bien, que pidan una proyección de su pensión para poder convalidar realmente si les conviene pensionarse en el fondo privado o en el fondo. ¿Por qué? Porque pues una persona que siempre ha cotizado por debajo de 1.6 salarios mínimos mensuales legales vigentes, palabras más, palabras menos, le va a dar lo mismo pensionarse en un fondo privado que en el fondo público. En ambos lados se va a pensionar con un salario mínimo. Entonces hacer un trámite como de ineficacia pues sería totalmente innecesario, ¿sí? Y ya el tercer grupo pues ya lo toqué un poco, que es las personas que definitivamente no van a acceder a la pensión, pues que determinen si definitivamente se quedan en el fondo público o por lo menos reciben una devolución de saldo con rendimientos. John Fonseca y la doctora Laura Camila Muñoz, directamente desde la ciudad de Bogotá, desde la firma Legal Jurídico, una firma asesora. Sofía, pues la pregunta de rigor para la despedida es la siguiente, hágala usted. Si bien nosotros nos encontramos en el departamento de Antioquia, le quería preguntar a la directora Laura y al gerente John Fonseca cómo los podemos contactar nosotros que nos encontramos en el oriente antioqueño y en el departamento de Antioquia, cómo poder acceder a los servicios de legal jurídico que se encuentra en Bogotá. Vale, ahorita digamos que hay un tema bastante importante y es que después de la pandemia la rama judicial maneja todo el tema de la virtualidad. Entonces, este es un llamado para que las personas que están fuera de Bogotá, bien sea en Antioquia, y demás departamentos, que sientan lesionado un derecho pensional, laboral, y que crea que pueden reclamarlo, nos contacten, como ya lo han mencionado, firma Legal Jurídico, nos encuentran así por las redes sociales. Ya John les dará exactamente los datos de contacto. Bienvenido sea cualquier persona que en efecto considere que tiene lesionado algún derecho laboral y pensional. Bueno, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento. Nos pueden contactar, la opción más cómoda, más fácil es por nuestra página. Pueden llenar el formulario ya sea en firmalegaljurídico.com o en laboralpension.com. Como política de nuestra firma, nuestras asesorías sin excepción, todas son sin costo, ¿sí? La idea es poder aportar parte de este conocimiento para que el tema económico no sea como tal un factor para que alguien no pueda pues recibir una muy buena información, porque cada persona es un mundo diferente, cada persona ha trabajado con salarios diferentes, tiempos diferentes, en sistemas diferentes. Entonces, sí vale la pena realmente obtener una información certera con la información individual y particular de cada persona para que pueda tomar una decisión pues mucho más acertada. Esto en especial lo recomendaría para las personas que están, en el caso de las mujeres que están muy cerca a los 47 años o los hombres que están muy cerca a los 52 años, para que puedan hacer un proceso inclusive por vía administrativa, es decir, que no tengan que recurrir a un profesional para llevar un proceso ya por vía judicial y tener que ahí sí tener que sacar unos recursos para poder regresar, digamos en este caso, a Colpensiones por el proceso de ineficacia de la afiliación. Nuevamente muchísimas gracias.